Apunta a estos consejos si quieres participar en una marcha larga. Intenta mantener un ritmo constante. Utiliza calzado adecuado, no uses suela de goma y elige una horma que sujete bien el pie para evitar rozaduras y ampollas. Dosifica la energía, controla la respiración, no hagas esfuerzos innecesarios. Si fumas habitualmente, no fumes durante la marcha. Mantén la mente fría, controla las emociones. El estrés, la ansiedad y la desesperación pueden jugar en tu contra. Por el contrario, la amistad y el compañerismo puede fomentar la motivación para seguir compitiendo. No molestes a los demás marchadores, evita peleas y disputas. Solo conseguirás un desgaste innecesario. Algunos de estos consejos o parecidos son los que recibieron los 100 participantes de la larga marcha, que es la historia que conocemos en esta novela de Stephen King, que yo acabo de leer y de la que os hablo en este vídeo. Quedaos porque lo que os voy a contar es muy interesante, así que bienvenidos a Palabra de Lector, bienvenidos a la larga marcha, donde solo uno llegará hasta el final. Una mañana de mayo de un año indefinido, un grupo de 100 jóvenes se congrega para participar en una competición sin igual. Caminar sin detenerse hasta que solo quede uno de ellos. Estos jóvenes participan libre y voluntariamente en esta macabra marcha que organiza un comandante militar. Han sido elegidos por sorteo y cuentan con la posibilidad de echarse para atrás si se arrepienten en algún momento de su participación, eso sí, antes de que se dé pistoletazo de salida a la marcha. Porque una vez que esta carrera comience, ninguno de ellos podrá abandonar la competición, no por lo menos con vida. En esta marcha no habrá descansos, no habrá paradas y no habrá posibilidad de bajar el ritmo mínimo de caminata de 6,5 km por hora. Eso sí, tendrán bebida a discreción y se les proporcionarán alimentos encapsulados para poder nutrirse. Pero todo, es decir, comer, beber, incluso sus necesidades, deberán hacerlas mientras caminan. Y mientras caminan, como digo, a un ritmo superior a los 6,5 km por hora. Quien se detenga recibe un aviso. Quien baje el ritmo recibe un aviso. Quien se salga del camino recibe un aviso. Al cuarto aviso reciben lo que se llama el pasaporte, es decir, un disparo mortal de alguno de los soldados que controlan la marcha. Y como digo, el objetivo es caminar sin parar hasta que solo quede un participante con vida. Se entiende que el premio que recibirá tiene que ser muy suculento. Toda esta novela estará centrada en esta competición, en la propia marcha. La narración en ningún momento se desplaza en tiempo ni lugar a ninguna otra parte. Continuamente el foco versará sobre los jóvenes marchantes, por lo que el contexto, las circunstancias, las propias motivaciones de los marchantes debemos ir intuyéndolas en base a las conversaciones y a los acontecimientos que vayamos descubriendo. Como es difícil llegar a conocer a los 100 participantes, Stephen King lo que hace es poner el foco sobre uno de ellos, un protagonista, e indirectamente en un variopinto grupo de otros 10 muchachos que interactuarán con él, y de quienes iremos conociendo algún aspecto, y quienes aportarán esa capa humana a esta trama. Esto es básicamente lo que nos vamos a encontrar, pero ¿cómo es esta novela como lectura? Yo personalmente la he elegido porque estoy unos días de vacaciones y quería una lectura que a poder ser fuera entretenida, que no fuera muy densa y que fuera de esas historias que nos atrapan desde el principio y nos motivan a seguir leyendo sin parar. Por eso pedí ayuda y entre los títulos que me fueron citando elegí este de aquí, La larga marcha de Stephen King. Primero porque creo que podía cumplir estos requisitos que yo andaba buscando y segundo porque se ha convertido ya en una especie de tradición en los últimos años que durante mis vacaciones lea algún título de Stephen King. Y tras leerla me doy por satisfecho porque me ha proporcionado aquello que buscaba. Y es que, al igual que La larga marcha, esta novela o esta lectura cuenta con buen ritmo y eso que no es que en su trama transcurra mucho tiempo, porque a pesar de ir contando las horas que van pasando e ir descontando paralelamente participantes, lo que es la lectura se nos hace bastante fluida, como digo. Cuenta además con ingredientes para mantenernos enganchados, aún no creando grandes enigmas ni misterios importantes, pero sí lo suficientes
como para picar nuestra curiosidad y querer ir sabiendo algo más. Pero lo que sí que cuenta es con una premisa que es llamativa y supongo que en su momento muy original. E independientemente de cuál sea el final, la propia dinámica de la prueba y todo lo que vamos conociendo según vamos leyendo nos mantendrá completamente atrapados a la novela. Y el final, aunque no sea algo difícil de imaginar, sí que cuenta con ciertos detalles y consideraciones que conseguirá cuanto menos sorprendernos y nos quedaremos un tiempo pensando en ello. Y luego, como ocurre cada vez que nos enfrentamos a un libro, a una lectura, podemos hacer una lectura superficial, es decir, ceñirnos a la historia que nos están contando, o, como nos gusta hacer también, podemos ir buscando sentidos e interpretaciones a lo que vamos leyendo. ¿Y qué podemos sonsacar de esta historia? Por un lado, es curioso ver cómo dentro de este grupo de participantes, pese a ser 100 jóvenes que compiten por un único premio, más allá de la obvia rivalidad, se generan relaciones entre ellos que van desde las antipatías hasta simpatías, aprecios, afectos, incluso compañerismo y amistad. Y vemos ese tipo de contradicciones de cómo, pese a, como digo, estar compitiendo y a saber que solo uno de ellos puede quedar con vida, parece afectarles cada vez que uno de los participantes perece en el intento. Como pasa siempre que nos encontramos ante un grupo, ya sea un colectivo concreto, una pequeña comunidad, una familia, una residencia, una prisión, digamos que se crea un mini universo y solo quienes están dentro de este mini universo acaban entendiendo lo que pasa en este interior y saben que desde fuera se ve de otra manera. Luego tiene ese matiz de juventud que podemos interpretarlo también como ese paso de la adolescencia a la juventud a la madurez. Estos chavales que cuentan entre 13 y 17 años comienzan la marcha entre risas, entre bromas y según van pasando las horas van tomando conciencia de que realmente se están jugando la vida. Que esto no es un juego de niños y que quizás no sea tan fácil salir de aquí con vida. Digamos que estos personajes van madurando según van pasando las horas. Y en un intento de mantenerse entretenidos y con la mente ocupada van compartiendo anécdotas, recuerdos, anhelos, sueños, aspiraciones, y es que parece que están viviendo una especie de despertar. Y es que cuando termine la marcha, estos adolescentes ya no van a ser niños nunca más. Bueno, quien termine la marcha, porque como digo, solo puede quedar uno de ellos con vida. También es una historia que se ha interpretado como una metáfora de la guerra. Aquí tenemos a un comandante militar que va dirigiendo a un grupo de jóvenes, todos ellos varones, que representan a una sociedad más amplia y que parecen ir directos hacia una muerte segura, mientras el resto del país es testigo de ello. Incluso podemos entender esta historia como un reflejo o un ejemplo de esa tendencia del ser humano a encontrar atractivo lo macabro, lo violento, incluso el sufrimiento de los demás. Y es que se crea un espectáculo donde el público puede ver cómo los participantes están sometidos a un sufrimiento gratuito. Y es que esta macabra competición es seguida por televisión por todo el país. Muchos son además quienes deciden salir a verla pasar cuando transcurre por sus pueblos para animar o vitorear a los marchadores, y si de paso ven a alguno que recibe el pasaporte en esos momentos, esa anécdota que se llevan. Además, se deja intuir que esta competición mueve mucho dinero, ya que se hace alusión a apuestas y a porras que se hacen sobre los competidores. Y es que tampoco se habla mucho de si hay algún segmento de la sociedad que se opone a esta marcha, como si fuera un espectáculo asumido y aplaudido por el público. Y no sé si lo he llegado a decir, pero la larga marcha es un espectáculo que se repite cada año y que ha llegado a crear mucha expectación. Y en definitiva se puede entender también como el propio proceso de la vida, donde los consejos que reciben estos marchadores para poder competir mejor pueden ser interpretados también útiles para nuestra propia vida. Mantén el foco en aquello que te interese, no perjudiques a los demás, enfoca tu energía en la consecución de logros, el valor del compañerismo, la amistad, la fortaleza, la persistencia, la esperanza en momentos duros y complicados, etc, etc, etc. Esta novela fue publicada en 1979 y vio la luz bajo el seudónimo de Richard Bachman. ¿Y por qué bajo seudónimo? Si Stephen King ya se había hecho un nombre
porque para 1979 él ya había publicado 4 de sus novelas, además con éxito: Carrie, El misterio de Salem Slot, El resplandor y La danza de la muerte. Hay quienes opinan, y de hecho es la explicación oficial que se apunta en el prólogo de este libro, que esto, lo del seudónimo, era una cuestión comercial, que era una cuestión de no saturar las listas de novedades con más de una publicación al año del autor. Mientras que King firmaba unas novelas con su nombre auténtico y otras con un seudónimo, también tenía conciencia de que su promedio de obras publicadas superaba los límites de lo normal. Hay quienes piensan también que era una manera de probarse a sí mismo, una especie de comprobación de si el éxito de sus novelas se debía a la fama, a la suerte o a su talento como escritor. Y es que otro dato curioso es que esta novela, pese a ser publicada en 1979, fue escrita unos años antes incluso de que Stephen King publicara su primera novela, Carrie. Y este manuscrito fue presentado a distintas editoriales y ninguna aceptó publicarlo. Pero esta no fue la primera novela que Stephen King firmaría con seudónimo, ya que unos años antes publicó Rabia también bajo el mismo seudónimo. Por lo que hay quienes creen que también otro de los motivos para usar este seudónimo se debía al propio contenido de las novelas. Un contenido, el de estas novelas, más oscuro y controvertido. Pero sea lo que sea, pocos años después, en 1985, sale a la luz su autoría y La larga marcha comienza a publicarse bajo el nombre de Stephen King. Esta novela, que ha sido tan aclamada y que cuenta ya con muchos lectores, ha sido uno de esos títulos de Stephen King barajado en varias ocasiones para llevarlo al cine, pero por lo que sea no se ha llegado a materializar ningún proyecto hasta ahora. Así que atentos, porque si la habéis leído y os ha gustado, o si queréis conocer esta historia pero no queréis leer la novela, que sepáis que el próximo septiembre se estrena en cines la adaptación cinematográfica homónima. El tráiler, de hecho, ya está subido en YouTube por si queréis utilizarlo de aperitivo. ¿Estará esta película a la altura de la novela? ¿Sufrirá modificaciones en la trama? ¿Se alterará el perfil de los personajes que conocemos aquí? Porque hay que tener en cuenta que se va a hacer una adaptación de una novela que fue escrita en los años 70 del siglo pasado en pleno 2025. Por lo tanto, se mantendrá la historia tal cual la conocemos en la novela. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Este repaso por la que ha sido mi última lectura, una lectura para mí muy adecuada para leer en vacaciones, así que si no la habéis leído, tomad nota porque os puede venir también muy bien. Si la habéis leído, contadme en comentarios cuáles son vuestras impresiones. Gracias, como siempre, si estáis por aquí, por haberme acompañado durante estos minutos. Nos vemos ya en un siguiente vídeo y hasta entonces espero que disfrutéis de vuestras lecturas. Hasta luego.